Amante Padre que está en los cielos, tú quien eres real, quien eres verdadero, te alabamos. Agradecemos de ti, Señor, tu maravilla, tu misericordia. Sí, Señor, porque tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, Señor. Te pido quietud para cada uno de nosotros. Te pido, oh Dios, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y nos permita conocerte cada día más. Queremos conocerte más, Señor. Sí, oh Dios, porque mientras más te conocemos, más te adoramos, más sabemos hacerlo. Más en espíritu y en verdad te adoraremos mientras más te conocemos. Oh Dios, aquí está un siervo tuyo, tu siervo, como el apóstol se presenta, tu siervo. Haz en mí tu voluntad. Que no sea mi palabra, Señor, que sean tus palabras la que pueda salir a través de mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol, quien era Saulo, quien era un perseguidor de lo que hablaban de Dios, un perseguidor de lo cristiano, fue alcanzado. Y fue alcanzado por, él dijo, como a un abortivo. Fue alcanzado y fue apóstol. Y él, después de haber sido alcanzado y conocer la verdad, como dice el Señor, en verdad, de haber conocido esa verdad, él se propuso una meta, se propuso un plan. Y su plan fue escribirle a los romanos esta verdad, escribirle a los gentiles esta verdad y escribirnos a nosotros, porque esto es vida, viva y eficaz. La escritura es viva y eficaz. Y él, este Espíritu Santo que lo toma y lo lleva a escribir esta verdad, no quiere hablar de lo más profundo que es Dios, su justicia. Su justicia, la justicia de Dios, no es aquella que el hombre se sienta y le traen los documentos, el fiscal le lleva al juez los documentos amañados y el juez tiene que dictar una sentencia de acuerdo a los documentos que le llevó el fiscal. No, con Dios no pasará. Su justicia está aquí, está en la tierra. Dijo el Señor cuando llegó en Marcos capítulo 1, versículo 15, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por medio de quién se acercó el reino de los cielos? Por medio del justo, por medio de aquel que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 14, dijo Juan. El apóstol Juan dice: y el verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dijo Juan el apóstol, de él, de aquel que vino a buscarnos, a salvarnos, a cargar la ira de Dios que nos correspondía a usted y a mí. Vino el Señor Jesucristo a librarnos con su justicia, con la justicia de Dios. Esta justicia no se nos revela, esta justicia se nos revela en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá en Génesis podemos ver cuando en la condenación le dijeron a la serpiente: de él saldrá quien te golpeará en la cabeza. La justicia de Dios. Cristo llama a Pablo para hacerlo portavoz de esta verdad, el cual, inspirado por el Espíritu, nos da estos detalles hermosos, profundos,
le he dicho que vamos a centrarnos en los versículos 16 y 17, porque aquí está el corazón de toda la carta. Versículos 16 y 17. De acuerdo a los estudiosos, las cartas no tenían ni capítulo ni versículo. En el original era una carta, sin ninguna división. Y para más comodidad, para nosotros lo han puesto capítulo 1, capítulo 2, etc. Hasta los últimos capítulos. En el original, cuando estamos en el instituto, nos dicen, léala de una sentada. Leer esto de una sentada, la carta a los romanos, desde que usted comenzó, del capítulo 1 hasta el último capítulo, sin fijarse en los versículos. Ahí encontramos la profundidad que el apóstol hablará en todas las cartas, en todos los capítulos. Él va a seguir dando detalles de esta profundidad que se encuentra. Profundidad, doña. Y a la doña a veces no le gusta que yo diga profundidad. Lo profundo. En los versículos 16 y 17 se encuentra el corazón de lo que el apóstol quiere hablarnos de la justicia de Dios. Esta carta constituye el resumen que Pablo nos enseña. La justicia de Dios. Vamos a leer esos versículos 16 y 17. Permítame leerlo en la versión a las Américas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Señor, tu palabra es hermosa, tu palabra es verdadera, tu palabra es eterna, tu palabra nos da vida, tu palabra nos conduce a ti, oh Santo. Qué hermoso eres, mi Dios. Estaremos viendo cómo nos llega la justicia del primer punto. ¿Cómo nos llega la justicia de Dios? Y el presentador de esta carta, el apóstol Pablo, dice, con toda humildad, él dice, el capítulo 1. Yo, Pablo, siervo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, decirlo nosotros así también al mundo, decirlo como dijo el apóstol: yo, Aníbal, es siervo del Señor, esclavo de Jesús, elegido por Dios para ser, no apóstol, como dijo el apóstol Pablo, no, para ser su servidor, enviado a predicar la justicia de Dios, la buena noticia. Dígalo. Yo, Dolores, sierva esclava del Señor Jesucristo, elegida por Dios desde la eternidad para ser su servidora y hablarle al mundo de la necesidad que tiene el mundo tan hambriento de Dios. El mundo necesita a Dios. Es nuestra responsabilidad decirle al mundo que ellos necesitan a Dios. El mundo. Cuando la Escritura nos habla de mundo, es de nosotros los seres humanos que habla. De hombre y mujer, el mundo está hambriento. Se ve por doquier la necesidad de Dios. Tener el privilegio de poder hablarles al mundo de la única verdad que existe es el más grande honor que un mortal puede tener. Hablar de Dios, hablar del Señor Jesucristo, hablar de la verdad, la única verdad que existe. Dios,
¿Y por qué hablamos de Dios? Porque en la eternidad pasada Él quiso alcanzarnos y nos entregó a su Hijo. Y su Hijo se lo agradece. Padre, los hombres que del mundo me diste, guárdalo. Estamos guardados en aquel que vino a traernos la verdadera justicia. ¿Cómo nos llega la justicia de Dios? El versículo 3 nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 3. Este evangelio habla de quién? De su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. ¿Qué entendió Pablo? ¿Qué Pablo conoció? El evangelio. El apóstol usa la palabra en el original, la palabra apocaliptu, que significa revelar. Y él se propone eso. Se propone enseñarnos, enseñar a los romanos la necesidad que ellos tenían de encontrar la justicia, de ser alcanzado por la justicia de Dios. Decirle a los gentiles de aquella época y a lo de hoy, aquellos que andan corriendo en su verdad, y lamentablemente ellos dicen, lo bueno es lo que a mí me gusta. Está equivocado. Bueno es Dios. Lo único bueno es Dios, que nos ama tanto. ¿Qué hizo Dios? Después que creó todas las cosas y vio que vino la desobediencia, que se llenó de orgullo aquel intruso y provocó que ella desobedeciera a Dios. Hubo una conversación, hermano, permítanme hacerle esa conversación que hubo allá, donde comenzó el desobediente a inculcarle a ella que desobedeciera. Hay una conversación, miren esta figura, dos vecinas están en conversación. Una tiene la justicia de Dios, la otra habla mucho y quiere provocarle. Vecina, venga que hagamos el favor. Y es verdad que de esos árboles que están allá, si ustedes hacen eso, morirán. Sí, moriremos. El Señor nos dijo que si le ponemos la mano, si comemos de eso, moriremos. Y la vecina le dice, no es así, hermana, mi amiga, con tanto cariño, tanta dulzura, que conversó la vecina con la otra. No es así. Lo que pasa es que si ustedes hacen eso, van a ser sabios como Dios. Y ahí fue el error. Dice el apóstol, ¿cómo nos llega la justicia de Dios? Este evangelio habla de su Hijo, versículo 3, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pablo lo conoce, lo entiende, fue alcanzado por el evangelio. Y él se propone esta meta. Él se propone traernos esta verdad. Él se propone hablarnos de la verdad. ¿Verdad? De verdad. La verdad verdadera. Y revela, escribe esa carta. Y se propuso comunicarlo, llevarlo por toda aquella nación. Y hoy todavía, eso fue por allá por el 57. No el 1957. 57. Usted comienza a contar del 4 hacia después de Cristo, 57. Hace aproximadamente 2000 años que se escribió esta verdad, esa revelación tan excelsa, esta revelación tan grande, esta revelación tan amorosa, esta revelación que da vida. Esta revelación que nos conduce por el camino angosto. Esta revelación que nos llama, que nos llamó en la eternidad a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiso alcanzarnos. Hermano, no somos cristianos porque queremos serlo. Somos cristianos porque en la eternidad el Padre nos entregó a su Hijo. Es un privilegio para ti, amigo que está aquí en esta mañana, permitir ser alcanzado por el evangelio,
que es la justicia de Dios. Se propuso eso, revelar. Y él lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, del 3 y 4. ¿Qué nos dice 1 Corintios? ¿Qué nos dice el apóstol en cuanto a cómo nos llega la justicia de Dios? 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué nos dice? Ahí nos muestra cómo nos llega la justicia de Dios por medio de nuestro Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Dígalo con su corazón. Sabemos que nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por alcanzarnos, por venir a traernos tu justicia. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe desde el principio a fin, tal como está escrito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. El justo por la fe vivirá. El justo es una gran honra, y no honra de hombre, no, honra que viene de Dios, ser sus servidores. El apóstol se presenta con esta humildad. Yo, Pablo, esclavo y servidor de Jesucristo, alcanzado para ser, dijo el apóstol, y nosotros alcanzados para ser servidores, para ir allí donde hay hambre del Señor, en nuestro vecino, nuestro entorno, en nuestro trabajo, en las calles, donde quiera que estemos, por el teléfono, por el Facebook, por doquier, decirle al mundo que la necesidad que ellos tienen está en Jesucristo, que la necesidad que ellos tienen está en Dios. No hay nada en el mundo. Segundo punto. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Vimos cómo nos llega. ¿Cómo nos llega? Por medio del mediador entre Dios y los hombres. Aquel que cuando llegó dijo, Marcos capítulo 1, 15, está el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se revela? ¿Cómo nos llega la justicia de Dios? Vimos cómo nos llega, ahora veremos cómo se revela. Y dice, repitiendo lo que dijo el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dijo Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Se revela la justicia de Dios. Y dice el apóstol en el versículo 18, para aquellos que no son alcanzados por la justicia de Dios, aquí está cómo se revela también, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Romanos capítulo 1, versículo 18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia los dichos de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Aquel que estuvo en la majestad de las alturas, nuestro Señor, desciende, se comprime, se hace pequeñito y se convierte en un esperma y entra en María y comienza a revelarse de qué manera nos llega la justicia de Dios por medio de aquel, el sumo sacerdote, el unigénito del Padre, nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las cosas invisibles, dice Juan capítulo 1, versículo 1, y el verbo, como dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia es la que nos ha alcanzado. Esa gracia es la que se ha revelado. Esa gracia es la que descendió de la majestad de las alturas a buscarnos por amor verdadero. Él nos dice, amaos los unos a los otros con su amor. Y Él le dice al Padre, Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Gloria a Dios. Dios mismo le ha proporcionado a todos los que Él eligió el medio por el cual hemos sido alcanzados, y serán alcanzados todos aquellos que en la eternidad pasada Él le entregó a su Hijo. Por eso es que tenemos la responsabilidad de hablarle a todo el que está a nuestro alrededor de esta verdad revelada por el apóstol, la salvación, el Evangelio. Evangelio es salvación. El Evangelio es vida eterna. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la justicia de Dios para mortales y débiles como nosotros. Qué honor, qué privilegio ser alcanzado por el amor eterno, amor del Padre, que envió a su Hijo a buscarnos, a nosotros que estamos sucios, llenos de pecado. No sucio de lodo, ni pantalones rotos, no, sucio, lleno de pecado. Pecadores malvados éramos. Ahora somos salvos por la justicia de Dios, alcanzados por la misericordia del Señor. Entonces Dios mismo nos ha proporcionado la manera de cómo ser alcanzado por su justicia. Y dice el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 5. ¿Qué dice el apóstol hablando de la manera en que nos llegó esa justicia? Efesios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de la revelación que se hizo carne, por medio de aquel que descendió de la majestad de las alturas y tomó cuerpo, por medio que caminó en la tierra. Dios caminó en la tierra. Aquel que sustenta el universo caminó en la tierra. Aquel que por todas las cosas fueron hechas caminó en la tierra. Aquel que fue a la cruz a morir por usted y por mí, por el mundo, porque la creación gime. Él descendió de la majestad de las alturas y dice, en amor, Gálatas 5, 22, fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu en singular, el fruto del Espíritu, amor. Tenemos que ejercitar ese fruto. Tenemos que ejercitar los frutos que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y estar en este mundo revoltoso, en este mundo lleno de pecado, de odio, de maldad, en paz, en dominio propio. Porque bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, 3, 5, que nos bendijo con toda bendición, nos bendijo. Después del Señor haberlo creado todo, Génesis, los bendijo. Y los bendijo Dios. Y desciende de la majestad de las alturas, el creador de todo, por quien todas las cosas fueron creadas. Y nos dice Pablo, con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Según nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos. Y sin mancha. Delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, según el puro afecto de su voluntad. Somos santos, usted y yo, cada uno de los que hemos sido alcanzados por ese que se descendió de la majestad de las alturas. ¿Cómo se revela? Por medio de Él. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por medio de aquí, de la palabra, el Evangelio. Enseñémosles el Evangelio al mundo que tiene hambre del Evangelio de Dios, de la palabra de verdad. Que salga de nuestros corazones, que rumiemos su palabra, que guardemos esa palabra en nuestros corazones hasta en sueño. Gloria a Dios. Durmiendo. Pero mira, está durmiendo y dijo gloria a Dios. Sí, porque tiene en su corazón la palabra de Dios. El que guarda, dice la Escritura, porque del corazón viene, porque todo lo que hablamos viene del corazón, porque guardamos la palabra de verdad. Guarda tu corazón, dice Proverbio. De todas las cosas que tú guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. En la enseñanza de esta mañana, caminando hacia lo espiritual, de todas cosas que guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Y como decíamos en el principio, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí está el centro de toda la carta, el contenido de lo que el apóstol nos dice. Y él camina en todas las cartas, la escribe, dice en Romanos 5:19, ¿qué dice? Romanos 5:19, hablando de esa justicia verdadera, de la justicia de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, mucho es todo. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es uno? Nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, Él, el sumo sacerdote, el santo, el eterno, el mediador, el camino a la gloria. Jesús, Cristo, nuestro Señor y Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué bendición! Constituido justo. Justo viene de justicia de Dios. Y dice segundo, el apóstol, hablando de la verdad, segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Qué somos? Justicia de Dios. ¿Qué somos? Santo. Somos santos. También somos santos. ¿Lo puedes decir así, sacado desde lo profundo del corazón? ¿Qué somos? Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Somos santos por aquel que nos escogió en la eternidad. Qué bendición, qué honor. ¿Nos merecemos ese honor? Él nos ha regalado ese honor. Él nos ha alcanzado con su amor, con su amor. Y Él quiere, como Él le pidió al Padre, Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Procuremos ser uno en Dios, en el Señor, en nuestro mediador, en el eterno, en el que nos ama. Nos ama porque su amor es verdadero. Ahí no hay amor fingido, su amor de allá, de lo profundo. Su amor es eterno, su amor es limpio. Oh Señor, qué grande eres. Señor, qué grande tú eres. ¿Y qué les pasará a todos aquellos que no serán alcanzados por la justicia de Dios? ¿Qué les pasará? ¿No sentimos a veces esa pena de saber que aquellos que no serán alcanzados por la justicia de Dios les pasará? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas impiedad, versículo 18, Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué está haciendo el hombre? El hombre está camuflando. El hombre está buscando sutilezas para engañar al mundo. Trae una teoría hoy, mañana trae otra. Hermanos, hay una ciencia, no sé si se llamará ciencia, que se llama ingeniería social. Ingeniería social. ¿Qué procuran ellos? Todo lo que sea de Dios, con su ciencia, con su sutileza, con su ingeniería, tergiversarlo. Allí aquello
reclaman su derecho sin violárseles su derecho. Y déjenme abrir este paréntesis. En la carrera, en la competencia de Japón, hubo un bendito, vamos a llamarlo bendito, que se convirtió en trans. ¿Sabe lo que es esto? El hombre no quiere seguir siendo hombre y fue y se hizo una cirugía y quiso ser mujer. Hoy no se metió en la competencia de levantamiento de peso. Y tú no vas a ganar. Tú vas a ganar porque tú eres un hombre. Se mete en la competencia de levantamiento de peso con las mujeres. Y ellos hay que permitirle, cuídense, mis hermanos, hoy entrar al baño de las mujeres, a los trans. Se puso a levantar pesa. Yo le decía a mi esposa que si yo hubiera sido el juez ahí, mire, no, yo creo que yo voy, y aunque sea un cariñito le doy a ese sinvergüenza. Solo que entrar en la competencia, diga como mujer, y levantar, hoy no, tú no vas a ganar. Tú ganas como quieras porque tú eres un hombre. La ira de Dios se revela contra ellos, que restringen la verdad con sutileza, con engaño, con mentira. Serán condenados, dice la Escritura. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hizo para con nosotros, para con todos nosotros, siervos y siervas, fue que en la eternidad pasada nos dio a su Hijo. Nos entregó a su Hijo. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3, 4 y 5? ¿Qué dice? 4 y 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín, capítulo 3. Y la serpiente dijo, la conversación que le dije ahorita, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de eso, serán sabios como Dios. Y la ingeniería social procura eso, engañar al mundo, restringiendo la verdad. Para estar librado, Dios nos envió a su Hijo, para librarnos de su ira. Para librarnos de la ira de Dios, el hombre tiene que ser alcanzado por su justicia, tiene que estar cubierto de ella. No llegar nos llega por medio de su evangelio. ¿Cómo nos llega la justicia de Dios? Por medio de Jesucristo. Por medio del evangelio de verdad. Por medio de su Hijo, y para que ella tenga efecto en el hombre, en aquellos que Dios se propuso salvar. ¿Qué sucedió para eso? ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, 5? Nos dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comparara la libertad de los hombres que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Vino a cubrirnos, vino a revestirnos, vino a limpiarnos con su sangre. Porque para Dios recibirnos hay que estar envuelto en la sangre del Señor, hay que ser alcanzado por esa justicia. Para Dios recibirnos tenemos que ser rociados por la justicia, por la sangre del Cordero. Ese relato hermoso está allá en Éxodo capítulo 12, del 21 en adelante. Cuando allá la instrucción que tenían la familia era cada uno buscar un cordero para el día de la Pascua, sacrificar el cordero,
vaciar la sangre en una cantina y coger un hisopo, untar esa sangre poderosa en los linteles de la casa y quedarse dentro de la casa para cuando pasara la muerte no ser alcanzado por la sangre poderosa del Cordero. Allá una tipología del Señor en Éxodo capítulo 12. Y vino el Cordero manso, sin mancha, limpio, y recibió el sacrificio para rociarnos con su sangre. Para estar envuelto en la justicia de Dios, tenemos que ser rociados con esa sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es lo que Dios exige, demanda, requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Significa que debe estar revestido, recubierto. Para que alguien pueda entrar en esa justicia, tiene que venir a Jesucristo. Tiene que ser alcanzado por el Evangelio. Para Dios recibirlos, tiene que estar envuelto, por decirlo así, en la justicia que solo llega por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos esta verdad a todo tiempo y en todo lugar. Esa sangre fue derramada en la cruz. ¿Qué es la justicia de Dios? Es aquella que solo viene de Él, de parte de Él, y que lo satisface a Él. Es el acto mediante el cual Dios lleva a los pecadores a una relación correcta con Él. Es aquella que provee salvación. El versículo 17, Romanos capítulo 1. Porque, ¿qué dice el apóstol en el versículo 17? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta no solo tiene una manera de conocerse, solo tiene una manera de conocerse, y es por el bendito Evangelio de Dios. Tenemos que ejercitar, tenemos que rumear, tenemos que hablar, tenemos que vocear el Evangelio de Dios. Pablo le dijo a los judíos, Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Qué le dijo Pablo a los judíos? Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, él estaba hablando con su corazón abierto a ellos, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos tenían una serie de cosas, todavía creen ellos muchas cosas de esas leyes. La justicia solamente se alcanza por el Evangelio de Dios, a través de Jesucristo. Porque ignorando la justicia de Dios, sigue diciéndole Pablo en Romanos 10, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol, como les decía, da todos los detalles en toda la carta de cómo llegar, cómo ser alcanzado por la justicia de Dios. Por medio de esa justicia somos justos. ¿Es usted justo? Hay que ser justo. Con dolor, aún con dolor, hay que ser justo. Porque estamos unidos a Cristo. Porque porque estamos unidos a Cristo. No porque haya un justo. Justo ni aún uno. No, es que
es la justificación, la cual es, ¿qué es la justificación? Es la declaración legal de Dios. Es por lo que Él proveyó, nos dio a su Hijo, su único, a Cristo. Esa es la doctrina de la justificación. Justificación es acto legal instantáneo que proviene de Dios, con el cual se nos perdona todos nuestros pecados por medio de Jesucristo y nos declara justo ante sus ojos. Justificación, justicia de Dios. Nos declara justo. Es un acto legal. Allí no hay que llevarlo donde el notario público y sellarlo y ponerle 500 sellos. No. El sello se nos entregó con el fruto del Espíritu. Al ser alcanzado por la salvación, recibimos la justificación. Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿el qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia, en su paciencia, los pecados pasados. Mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Y el que justifica. ¿Quién es que justifica? Al que es de la fe de Jesús. Justo Dios. Justifica a Dios. ¿A quién? A los que somos de la fe de Jesús. Y vamos a concluir, hermano, de esta manera. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y busquen a Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Vamos a concluir como concluyó el apóstol Pablo. Vamos a concluir Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo juntos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias.